Muy buenos días, el tema de hoy es el poder del hambre. Vamos al libro de Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El poder del hambre. Ayer miramos un tema, sed de justicia. Hoy quiero continuar con este tema que precisamente nos habla la palabra de Dios. Ayer era el sed de justicia y hoy es el poder del hambre. Como el Señor Jesús, estábamos hablando de las bienaventuranzas y hoy continuamos con las bienaventuranzas que hablan en el monte, el Señor, en el monte, las bienaventuranzas, en el capítulo 5. Y aquí dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Pero aquí es el hambre. Pero cómo el Señor habla esta palabra, ya que lo que significara que las personas que Jesús se dirigió esta palabra, entendían que el significado de tener hambre o sed, y era una región en donde pocos eran prósperos. Y es muy probable que en algún momento quienes los escuchaban ese día hubieran experimentado el tipo de hambre del que habló aquí el Señor, ya que eran personas que vivían en la pobreza, sin supermercados, sin refrigeradores, sin neveras, sin tiendas cerca a la casa, sin una tienda cerca donde usted puede ir a comprar. Inclusive no conocían una nevera, un refrigerador, no tenían dónde almacenar comida porque no había comida. Es posible que pasaran días sin comer. Conocían bien las angustias del hambre, ya que nunca hemos conocido el hambre de verdad como estas personas donde estaba el Señor Jesús hablando de las bienaventuranzas. Pero nosotros, el hambre significa esperar por lo menos 10 minutos mientras que está el almuerzo. Estamos en el culto, apenas salgamos del culto, vamos a la cafetería de la iglesia o fuera de la iglesia, comemos algo, ¿cierto? Si estamos en el trabajo, hay un break, que hoy le llaman un break, podemos ir a comer. Es la facilidad donde podemos comer algo. Inclusive hay empresas donde tienen dispensadores de comida, de esa comida empacada, ¿cierto? Y la pueden sacar, meter la moneda y que se tienen la comida. Tienen la facilidad de la comida. Pero el hambre que aquí les hablaba el Señor, el poder del hambre, ya que Jesús usó esta metáfora de comer y de beber como la fuerza motivadora, y es para vivir una vida justa, pero también es como usted y yo, cómo lo estamos haciendo. Pero tienes que primeramente usted y yo quererlo, o sea, buscarlo, ya que nadie puede obligarlo a usted a comer, nadie lo puede obligar a usted a comer. Pero cuando una persona está hambrienta, como dicen algunos, como vemos en esos países, como por ejemplo en África, que prácticamente los niños se mueren de hambre, y cómo llegan personas a salir de comer y como que le dan de comer a los niños, a las personas, y como que a medida que le van dando de comer, como que vomitan la comida. Lleva tanto tiempo el cuerpo sin ingesta, entonces ¿cómo puede salir esa comida? ¿Cómo puede entrar? En algunos le entra, otros entra en reversa, otros no entra la comida. Y aquí lo que nos habla el Señor, bienaventurados los que tienen hambre. Los que tienen hambre, pero aquí se refiere a la palabra. ¿Será que usted y yo sí tenemos hambre? ¿No levantamos hambriados de la palabra? ¿O usted se levanta directamente a la nevera? ¿Usted se levanta directamente al horno? ¿Usted se levanta directamente a mirar qué quedó de la noche anterior? ¿O mirar qué puede preparar rápido? Sin mirar que tiene hambre de la palabra de Dios. Ya que lo que el Señor quiere describir en una persona ambiciosa, apasionada y es desesperada por alcanzar el éxito. Esas personas las vemos hoy en día apasionadas y desesperadas por alcanzar lo que ellos tienen hambre. Tengo un hambre de éxito, tengo hambre de lograr mis metas, mis objetivos, mis proyectos. Mira, ese es un hambre que se me ha despertado a mí, que yo lo tengo que lograr. Tengo que conseguir ese cargo, ese puesto, ese ascenso, lo voy a conseguir. Y ese es un hambre que se me ha despertado a mí. Tremendo, ojalá dijera, tengo un hambre de la palabra. ¿Qué me habla Dios hoy? ¿Qué me está diciendo respecto al trabajo, a ese ascenso, a ese proyecto, a ese negocio, a ese viaje, a esa relación, a ese matrimonio? Ya que aquí encontramos cómo el Señor quiere llevarnos a usted y a mí a esa hambre, pero un hambre en la palabra. ¿Será que usted y yo sí tenemos esa hambre o todavía seguimos hambriados de lo que nos pide el estómago, lo que nos pide el cuerpo? Y vivimos buscando cómo lo alimentamos para quitar ese deseo del hambre. Mire lo que dijo el salmista en el Salmo 42, 1 y 2. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Ojalá usted y yo fuéramos como ese ciervo que brama por las aguas. Dice la palabra que ese ciervo brama, y cuando escuchamos de esos ciervos el sonido es muy fuerte, que brama por las aguas prácticamente. ¿Dónde está el agua para ir a beber? Tiene sed, ¿cierto? Pero dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por Dios, Dios, el alma mía.
mi alma tiene sed de Dios. Ojalá le oro y le pido al Señor que usted y yo a diario nos despertemos. Mi alma tiene sed de Dios. Pero como me despierto levantando en las deudas, pagar el colegio, pagar los impuestos, pagar los servicios, tengo que ir a comprar, tengo que ir a retirar, tantas cosas, y no tiene sed de Dios. Tiene sed de cumplir sus obligaciones, ¿cierto? Y ahí como nos dice el Señor, ¿cómo estamos usted y yo obrando? Ya que para poder entender y percibir el anhelo es un impulso, una búsqueda de ese hambre, del poder del hambre, pero también como ese ciervo brama por las corrientes de las aguas. ¿Y será que usted y yo sí lo estamos haciendo o solamente cuando nos da hambre corremos al refrigerador o a comprar algo en la tienda porque tenemos hambre? Mire lo que dice el salmista en el Salmo 63:1. Dios mío, eres tú de madrugada, te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Mira el poder del hambre. Mi carne te anhela. ¿Esa carne suya será que ya fue transformada? ¿O será que esa carne pide otra cosa? ¿Qué está pidiendo su carne? Aquí dice Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Esa sed, esa hambre por la palabra, y eso solamente lo puede llenar el Espíritu a medida que leemos la palabra. Y esa hambre, la cual nos manda aquí la palabra, es esa intensidad que usted y yo necesitamos en buscar el conocimiento, el entendimiento a la luz de las Escrituras en la dirección del Espíritu Santo. Y es esa desesperación por tener este estilo de vida donde realmente usted y yo podemos ser representantes del reino de Dios en esta tierra como cristianos. Ya que miramos a la luz de las Escrituras en los 4 evangelios, encontramos al Señor que inclusive salía a altas horas de la noche, se apartaba de sus discípulos, se apartaba de las multitudes a hablar, a orar con el Padre, a recibir instrucciones, a buscar la palabra. Inclusive días que el Señor se despertaba temprano y salía a buscar el conocimiento, el alimento, el poder del hambre, el conocimiento del Padre que él recibía para poder transmitirle al pueblo. Ya que ¿qué es lo que el Señor nos está llevando a usted y a mí? Primeramente a tomar una acción. Y esa acción es ese apetito que solamente se satisface cuando usted y yo entramos a la lectura. Pero mire que usted debe pedirle al Señor que para usted sea una delicia, no una carga. Hay personas que dicen, no, esta palabra no la entiende nadie, esto es un jeroglífico. Pero si usted ya va predispuesto, no va a entender nada. ¿Para qué el Señor nos dejó el Espíritu Santo? Dice que el Espíritu Santo nos guiará y nos llevará a toda verdad. ¿Será que sí lo estamos haciendo? Ya que es muy diferente tomar medidas necesarias para saciar el hambre y saciar esa sed que usted y yo de pronto amanecemos a diario, pero en algún momento tenemos esa hambre y esa sed de la palabra, ya que la pérdida de apetito es una señal de pronto de alguna enfermedad física de alguna persona. Sabemos que algo anda mal cuando no tenemos ganas de comer y como que estoy sin apetito, dicen algunos, ¿cierto? No me provoca nada, no quiero comer nada, ¿cierto? Y como que a algunos les tocó ayuno forzado, como que no les gusta el ayuno y les tocó ayuno forzado. Entonces lo mismo ocurre espiritualmente, ya que cuando no tenemos esa hambre del Señor, esa hambre por el conocimiento de la palabra, ese tiempo de intimidad, de buscar el conocimiento, la revelación del Señor, de buscar la intimidad con el Señor, buscar esa intimidad para que el Señor me dé revelación y entendimiento, ya que dentro de la oración encontramos que usted y yo podemos llegar a ese complemento perfecto para saciar esa hambre. Y para saciar esa hambre donde el Señor quiere llevarnos a usted y a mí para darnos a entender su plan. Ese plan que ya ha asignado para con cada uno de nosotros, pero muchos no lo entienden. Y no lo entienden es precisamente porque no buscan qué es lo que el Señor quiere obrar y actuar en cada uno de nosotros. Por eso me dice lo que es el Señor en el libro de Juan capítulo 6, 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Dos cosas importantes que usted y yo necesitamos: el pan y el agua. ¿Y por qué no tenemos ese poder del hambre en la madrugada, en la mañana, antes de empezar el día? Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Aquí el Señor nos da una respuesta que usted y yo debemos buscar. Por eso les conectaba el devocional de ayer con el de hoy, que el de ayer era sed de justicia y hoy el poder del hambre. Y ese poder de hambre se conectan, en la cual usted y yo podemos entender qué es lo que el Señor nos quiere llenar.
ese pan de vida, el hambre por la palabra, el conocimiento, el entendimiento, pero también sacia mi sed. ¿Por qué le digo que sacia mi sed? Porque cuando realmente me dispongo a meditar y estudiar la palabra con la dirección del Espíritu Santo, salgo saciado, me siento lleno, no tengo sed, me siento inclusive lleno para poder saciar a otros. Hoy le oro y le clamo, le pido al Señor que usted y yo entremos en ese poder del hambre, pero con la meditación y el estudio de la palabra, en la dirección del Espíritu Santo, en Cristo Jesús.